El deporte es capaz de impresionarnos y estos son algunos momentos mala puntería. El lanzador de los Marlins, Dan Jennings, fue alcanzado por una pelota conectada por Jordy Mercer, que lo dejó literalmente sin saber dónde estaba. Esto ocurrió el 7 de agosto de 2014 en PNC Park, y el impacto detuvo el juego y dejó a todos en silencio. Jennings fue llevado al Allegheny General Hospital, donde la tomografía computarizada salió negativa. Pasó la noche en observación, fue dado de alta al día siguiente. Al final, no fue nada grave. Árbitro héroe. El futbolista surcoreano Lee Seung-mo vivió uno de los momentos más espeluznantes registrados en la K-League. Durante un duelo en el estadio mundialista de Daejeon, el defensor saltó para disputar un balón aéreo, perdió el equilibrio y cayó de cabeza. El jugador perdió el conocimiento al instante. Las cámaras captaron el momento exacto en que sus compañeros y hasta el árbitro corrieron para socorrerlo, deteniendo el juego de inmediato. La rápida intervención del juez central y el personal médico resultó crucial para estabilizarlo antes de trasladarlo al hospital Yuseong-sun. Horas después, Lee recuperó la memoria y fue declarado fuera de peligro. El jugador se recuperó bastante rápido y tras poco tiempo pudo volver a las canchas sin problemas, y todo gracias al árbitro, que fue quien lo estabilizó mucho antes que los médicos llegaran. Incidente en los Juegos Olímpicos de Seúl, 1988. Greg Louganis no solo fue un clavadista legendario, sino también protagonista de uno de los momentos más impactantes en la historia olímpica, durante las rondas preliminares del trampolín de 3 metros en Seúl 1988. Su cabeza golpeó el trampolín tras un salto fallido. El público contuvo la respiración al ver la escena. Louganis fue atendido y, contra todo pronóstico, volvió a competir minutos después. Terminó clasificando a la final y días más tarde ganó 2 medallas de oro, repitiendo el doble título que ya había logrado en 1984. Su valentía lo convirtió en símbolo de resiliencia deportiva. Pocos sabían que, además, competía mientras enfrentaba una gran serie de problemas personales, lo que años después dio aún más fuerza a su historia de superación. Culturistas colapsan en el escenario. El Arnold Classic 2017 quedó marcado por un susto en pleno escenario. El culturista Dallas McCarver, con apenas 26 años, se desplomó repentinamente durante su rutina por deshidratación extrema y falta de oxígeno. Mientras intentaba mantener la pose, dio unos pasos hacia atrás y perdió toda la fuerza. El personal de seguridad actuó rápido y lo sostuvo antes de que cayera, evitando un accidente mayor. Fue atendido de inmediato y, aunque logró recuperarse, su desmayo generó un fuerte debate sobre los riesgos del culturismo de élite. Y no fue un caso aislado. Durante otra competencia femenina, una atleta colapsó a la vista de todos justo antes de llegar tras bambalinas, y por el mismo motivo, agotamiento y deshidratación. Necesitó ayuda para caminar y recibir atención médica. Estos episodios recordaron que detrás de los cuerpos esculpidos hay exigencias físicas que pueden poner en riesgo la salud de los competidores. In this video, we'd like to discuss about these incidents that's been happening on the bodybuilding. Su estómago le jugó una mala pasada. Parecía la jugada perfecta. Chris Jefferson, jugador de Purdue, interceptó un pase y corrió 72 yardas hasta anotar el touchdown que les daba la ventaja frente a Penn State. El estadio estalló de emoción, hasta que la adrenalina se transformó en una escena inesperada. El esfuerzo fue tan grande que, apenas cruzó la línea de anotación, Jefferson se inclinó y vomitó en pleno campo ante las cámaras. Sus compañeros lo felicitaron sin notar que su cuerpo no aguantó la carrera de casi todo el campo. Aunque su jugada fue clave, la victoria se escapó en los minutos finales, dejando su momento como una curiosa mezcla de gloria y agotamiento extremo. Después del partido, el jugador bromeó sobre el incidente, diciendo que había dejado todo en el campo, literalmente. Mal día para las aves. So 0-1 to Davis, Alonso and Healy to follow. Hit foul.
Los partidos de béisbol pueden tener momentos insólitos, y este fue uno de ellos. Durante la 12ª entrada entre los Twins y los Athletics en Oakland, una gaviota voló justo frente a una recta de 145 km/h lanzada por Tyler Duffy. Por pura suerte, el ave esquivó la bola y salió ilesa, aunque el bateador perdió la vista del lanzamiento y falló el swing. Durante un juego de entrenamiento entre los Diamondbacks y los Giants, el legendario lanzador Randy Johnson en 2001 lanzó una recta a más de 160 km/h, justo cuando una paloma cruzaba el campo. Desagradable resbalón en el tenis. Durante los cuartos de final de Wimbledon, Novak Djokovic sufrió una aparatosa caída al intentar alcanzar una pelota frente al joven Flavio Cobolli. En pleno intercambio de golpes, el serbio se estiró más de lo debido y resbaló en la hierba, cayendo de forma brusca. El público contuvo el aliento unos segundos, pero Djokovic se levantó, continuó el juego y logró cerrar la victoria en 4 sets. Tras el partido, confesó que la caída le dejó molestias en la rodilla y canceló su práctica del día siguiente por precaución. Aunque el incidente no pasó a mayores, fue un momento de tensión y susto para todos los presentes, quienes aplaudieron y gritaron cuando el tenista se levantó. Vergonzosos fallos en el trampolín. La brasileña Luana Lira vivió un momento que ningún atleta desea protagonizar. Durante las preliminares del trampolín de 3 metros en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos 2023 en Fukuoka, Japón, un mal apoyo la hizo resbalar justo antes de iniciar su salto. Intentó recomponerse, pero perdió el equilibrio y terminó sentada sobre el trampolín, provocando la sorpresa del público. Aunque se le permitió repetir el salto, las reglas establecen que los puntos ya no serían los mismos. Con determinación volvió a intentarlo, pero la falta de impulso arruinó la ejecución. Lira cayó al agua sin completar el clavado y se retiró en llantos. Aún así, fue ovacionada por su valentía al continuar pese al error. Trueno interrumpe partido. Durante un juego entre los Texas Rangers y los Minnesota Twins en el Rangers Ballpark de Arlington, un estruendo estremeció el estadio. Era la parte alta de la 4ª entrada cuando un relámpago cayó muy cerca del recinto, seguido por un trueno ensordecedor que hizo que los jugadores corrieran despavoridos hacia los dugouts. Las cámaras incluso registraron la interferencia eléctrica en la señal de televisión. El más rápido en reaccionar fue el receptor Mike Napoli, quien abandonó el campo sin pensarlo 2 veces. Tras el susto, los jugadores regresaron entre risas, bromeando sobre quién había corrido más rápido. El incidente, aunque breve, se volvió viral por las cómicas reacciones y recordó lo impredecible que puede ser el clima en el béisbol. Pelea de entrenadores. Se metieron las manos el Piojo y Cristante y casi lo toma del cuello Hernán Miguel Herrera. Los ánimos se salieron de control en el Estadio Azteca, luego de una acalorada discusión entre Miguel Piojo Herrera y Hernán Cristante. El árbitro no dudó en expulsar a ambos entrenadores, quienes abandonaron el campo entre abucheos y aplausos divididos. La escena se volvió viral y reavivó la fama del Piojo por su carácter explosivo. Se metieron las manos el Piojo y Cristante y casi lo toma del cuello Hernán Miguel Herrera. Incidente en el campo de fútbol. Durante un partido ante el Deportivo La Coruña, el impacto ocurrió en una disputa aérea por el balón. Torres se tiró al suelo y los jugadores pidieron asistencia médica de inmediato. Pasó la noche bajo observación en una clínica de La Coruña y, por fortuna, al día siguiente recibió el alta médica. Los exámenes confirmaron que no había daño grave, aunque se le recomendó reposo absoluto por 48 horas. El propio jugador agradeció el apoyo de los fanáticos y compañeros, asegurando que fue solo un susto, pero uno que no se olvida. Se le rompen los pantalones. Isn't it funny how the mind
Lo que parecía un salto normal terminó siendo una de las escenas más comentadas del campeonato. El ruso Timur Morgunov, durante una prueba de salto con pértiga, intentó superar los 5,80 metros, pero su intento terminó con un accidente curioso y algo vergonzoso. En pleno vuelo, la pértiga se dobló y rasgó su camiseta y sus pantalones, dejando al atleta completamente inmóvil sobre la colchoneta, probablemente más por el susto que por el golpe. El público contuvo la risa al ver la escena repetirse en cámara lenta en las pantallas del estadio. Afortunadamente, Morgunov no sufrió heridas, aunque sí tuvo que retirarse momentáneamente para cambiarse. Su intento fallido quedó grabado como uno de los momentos más insólitos del atletismo reciente. Celebración fallida en el césped. El fútbol argentino nos dejó una de esas escenas que se vuelven virales por accidente. Durante el partido entre Talleres y Rosario Central por la Copa de la Liga, el paraguayo Ramón Sosa marcó un golazo y quiso celebrarlo al estilo europeo. Pero el campo tenía otros planes. El público estalló en risas y sus compañeros no pudieron evitar burlarse mientras lo ayudaban a levantarse. Por suerte, Sosa no sufrió lesiones y continuó el partido, aunque su celebración terminó siendo más recordada que su gol. Dramáticas caídas en patinaje artístico. La joven patinadora Yuyi vivió dos de los momentos más duros de su carrera en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Representando a China, la atleta de 19 años intentó ejecutar un triple loop, pero perdió el equilibrio y cayó al hielo frente a miles de espectadores. Aunque se levantó de inmediato y terminó su rutina con elegancia, la presión era evidente. Xu rompió en llanto al salir de la pista, recibiendo una de las puntuaciones más bajas de la jornada. Lo peor del caso es que esta no era su primera caída del torneo. Ya había tenido un tropezón en la jornada anterior. Es por eso por lo que las críticas no tardaron en llegar, ya que muchos cuestionaban su nacionalización china, ya que ella nació en Estados Unidos. Entre lágrimas, declaró sentirse avergonzada y presionada, aunque agradeció el apoyo de quienes la animaron a seguir. Se le prendieron los zapatos. Here go the shoes. The wind. Pocos atletas han sabido celebrar una victoria como Maurice Greene. Durante una carrera en 2004, el velocista estadounidense cruzó la meta con tanta ventaja que decidió hacer algo totalmente inesperado. Quitó sus zapatillas y alguien del equipo corrió a rociarlas con un extintor, simulando que estaban en llamas. El gesto causó confusión al principio, ya que algunos pensaron que realmente había humo, pero pronto todos entendieron que se trataba de una celebración planeada. Greene, uno de los sprinters más exitosos de la historia con 5 récords mundiales, quería dejar claro que estaba corriendo a fuego. Después del evento, explicó entre risas que sabía que ganaría y quería hacerlo con estilo. Su excéntrica celebración se convirtió en una de las imágenes más recordadas del atletismo moderno. Here go the shoes. The wind. ¡Qué buenos reflejos! Durante una entrevista posterior a un partido, el beisbolista Evan Longoria protagonizó uno de los momentos más virales del deporte. Mientras hablaba con una reportera, una pelota perdida voló directamente hacia su cabeza, pero Longoria en una fracción de segundo giró, levantó la mano y la atrapó al vuelo. El público no podía creer lo que acababa de ver. Muchos pensaron que el video era un montaje, pero las repeticiones demostraron que fue puro reflejo y precisión. No solo salvó a la reportera, también regaló una de las atrapadas más icónicas del béisbol. Desmayo durante partido de tenis. El público enmudeció cuando, en pleno partido profesional, la tenista Krajicek se desplomó justo antes de ejecutar su saque. Todo ocurrió en segundos. La jugadora se llevó la mano a la frente, dio un paso hacia atrás y cayó al suelo. Los asistentes médicos corrieron a auxiliarla mientras los espectadores observaban con preocupación. Tras unos minutos de tensión, la deportista recuperó el conocimiento. Los médicos confirmaron que se trataba de un caso de hipotensión post-ejercicio, es decir, una baja repentina de presión después de un esfuerzo físico intenso. Aunque el susto fue grande, Krajicek se recuperó por completo. El incidente sirvió como recordatorio de que hay que interponer el descanso.
Coach salva a su alumna. It's the catch that turned a gymnastics coach into a quick-acting hero. En una competencia de gimnasia en Tennessee, una pequeña gimnasta de 9 años llamada Cherish Remy estuvo a punto de sufrir una caída terrible. Corrió hacia el trampolín para realizar su salto, pero calculó mal el impulso y se lanzó en mala posición. En ese instante, su entrenador Chad Buchek reaccionó como un rayo y la atrapó en el aire antes de que golpeara el suelo. La madre, que observaba desde las gradas, declaró: "Me puse a sudar al instante. No es la primera vez que la salva". Y es que este tipo de accidentes no son raros en la gimnasia, donde la velocidad y los saltos pueden convertirse en riesgo en cuestión de segundos. De hecho, en otro torneo, una joven gimnasta perdió el equilibrio durante un giro y salió despedida directamente hacia el piso. Su entrenador, en un acto reflejo impresionante, logró atraparla a centímetros del suelo, evitando lo que habría sido una grave lesión cervical. Sin duda, héroes silenciosos que salvan a sus atletas en el momento justo. Lesión a mitad de carrera. La historia del británico Derek Redmond sigue siendo una de las más emotivas de los Juegos Olímpicos. Durante la semifinal de los 400 metros en Barcelona 1992, Redmond salió decidido a conquistar la pista, pero a los 250 metros, un dolor desgarrador lo hizo detenerse. Mientras los demás corredores seguían hacia la meta, él cayó de rodillas, llorando de impotencia. Sin embargo, se levantó decidido. Cojeando, avanzó metro a metro, decidido a terminar la carrera, aunque fuera solo sobre una pierna. Fue entonces cuando su padre, burlando la seguridad, corrió hacia él, lo abrazó y lo ayudó a cruzar la meta. La ovación fue ensordecedora. Redmond no ganó una medalla, pero su determinación quedó grabada en la historia olímpica. Tiro imposible. Un arquero coreano logró una hazaña que parecía sacada de una película. Disparó una flecha que impactó justo en el centro de otra, atravesándola completamente. Aunque se supo que la primera flecha fue colocada especialmente para una demostración televisiva, el segundo disparo fue totalmente real. La precisión, la fuerza y el control que se necesitaban para lograrlo eran simplemente asombrosos. El resultado fue espectacular. La cámara captó el momento exacto en que la segunda flecha se incrustaba en la primera. Si disfrutaste de estos puestos tanto como nosotros, no olvides darnos un me gusta, suscribirte y tocar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.